todos, bienvenidos a Café Sin Censura. Mi nombre es Arias y también está aquí Arturo, un nuevo miembro de Café Sin Censura, y tenemos a un invitado especial que es Milton. Hola Milton, ¿cómo estás? Hola Arias, muchas gracias por invitarme y todo bien por acá con un poquito de frío. Uh, Okidoki. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien, con un poco de tos, pero aquí asistiendo a ver qué tal nos va en este podcast. Va, va, va. Okidoki. Milton, primero, como siempre, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido estos días? Sé que ya terminaste el doctorado, ¿verdad? O ya estás para candidato para doctorado. Sí, ya estoy por terminar, ahorita ya entré a la candidatura aquí en Estados Unidos y bueno, a lo mejor es el mismo modelo en Latinoamérica, no estoy seguro. Cuando tú estás en el doctorado pasas por una serie de exámenes que se le dicen exámenes preliminares y básicamente te están examinando todo tu conocimiento que has acumulado desde la licenciatura hasta el doctorado. Te hacen preguntas sobre lo que deberías saber en el área en el que estás estudiando y también tienes que defender ya el anteproyecto y avances de la tesis. Ya cuando pasas todo esto, ya sí, ahora sí, el estudiante fue admitido a la candidatura y a partir de ese momento nos dan 4 años para terminar la tesis y graduarnos. Wow. Uh. Arturo, ¿tienes una duda, pregunta que quieras hacerle a nuestro invitado? No, continúa, porque tengo algunas dudas ahí con los archivos que nos mandaron. Con las tesis, Ajá. con las famosas tesis. Hablando de eso, de las tesis, Milton, o Ujú. sea, ¿con qué, digamos, tesis o proyecto entraste para poder hacer el doctorado? O sea, ¿cuál es? Yo tengo esa duda de tantas Yo tesis que tienes. Yo estoy actualmente trabajando en identificar los efectos del cambio climático sobre las comunidades y poblaciones de peces en la costa de Texas. O sea, ya sabemos que hay un cambio climático, ya hay artículos porque, o sea, no solamente saber que hay un cambio climático, sino también ver que existen efectos del cambio climático en el ecosistema de estudio, ¿no? Entonces, acabo yo de hacer unos análisis matemáticos para demostrar que efectivamente hay una tendencia al aumento de la temperatura del agua en los últimos 40 años en la costa de Texas. También acabo de tener resultados que muestran la disminución de concentración de oxígeno en ciertas áreas de la costa de Texas también en los últimos 40 años. Entonces, el objetivo es entender el efecto de estos cambios en el incremento, perdón, en el crecimiento y desarrollo de los peces, por un lado, pero también cómo las comunidades y las poblaciones de estos peces están viéndose afectados a nivel de interacción con otras especies. Y este tema de la interacción de las especies para mí fue particularmente interesante e importante para temas de la tesis, porque otras personas en el laboratorio donde yo estoy ya mencionaron a través de sus publicaciones que existe un fenómeno llamado tropicalización. No sé hasta qué punto sean ustedes familiares con el tema o lo hayan escuchado, pero la tropicalización Mm, no es más que el calentamiento de ecosistemas que originalmente eran templados y se están volviendo, valga la redundancia, tropicales en cuanto a temperatura y también en cuanto a la biodiversidad. En otras palabras, la costa de Texas está viendo un aumento en la biodiversidad de peces con especies que estaban distribuidas en la zona caribeña y ahora ya están moviéndose hacia las zonas más templadas al norte de sus distribuciones originales. Oye, Entonces pero yo esto quiero bien. también ver conlleva cómo... a Ujú. ¿cómo se dice? A la contaminación de las mismas aguas, ¿no? Es Más parte de la que esto actividad del llevar deterioro del agua, la escasez, si es más dulce, más salada, qué tanto migran más las que especies, ¿no?
Más que la tropicalización llevar hacia la contaminación del agua, yo te diría que pudiera ser un poco lo opuesto. Los temas de contaminación de agua, de enriquecimiento del agua a través de nutrientes, o sea, eutroficación y esos rollos, Ujú. son también partes de los cambios que están viéndose en la costa de Texas específicamente. Dentro de la costa de Texas, los dos sitios que tienen más problemática de eso es Galveston. De hecho, Galveston es de los ecosistemas acuáticos más contaminados en Estados Unidos. No el más contaminado, pero sí de los que tienen más problemática en ese tipo. La otra también es en San Antonio Bay, que está más o menos al centro de Texas, Ajá. porque ahí reciben muchas descargas de ríos que, bueno, al pasar por las zonas de agrícolas, van llevándose también lixiviados de fertilizantes. Otras Claro, continuar. zonas costeras de Texas tienen menos problemáticas al respecto. Yo estoy trabajando con 10 estuarios. Entonces, en estos 10 estuarios que están a lo largo de la costa de Texas, sí puedes encontrarte ecosistemas que tienen muchas afectaciones ambientales por causa de la contaminación y otros que simplemente porque están en una zona más o menos difícil para los humanos de vivir, no están tan contaminados, al menos no en contaminación directa, como lo sería Galveston o San Antonio Bay. Mm, pero eso no afecta a los peces que ya viven ahí, o sea, Los digamos, por el locales. cambio tropical, o sea, ves que estás diciendo que hay ciertos peces que no estaban hacia el norte, pues se están desplazando hacia allá. Eso no puede hacer que ciertos peces lleguen a desplazar a otros. Precisamente de eso van algunos de los capítulos de mi tesis. Y mi hipótesis es que sí, hay especies que efectivamente van a ser desplazadas porque las nuevas especies van a competir o porque las nuevas especies sean más agresivas. Hay otras especies que posiblemente no hay alguna diferencia simplemente porque tienen un nicho ecológico distinto. Entonces, ahí sí, como decimos los biólogos, va a depender mucho de la especie. Depende de la especie, a hueva. Pinche A palabra, huevo. ya me tienen hasta la madre con el depende. También está la otra de México es un país megadiverso. Ah, Ah, sí. sí, claro. Oye, pero ahí en Galveston fue donde soldados, estos, no sé, son japoneses o de El dónde, que pez se león. empezó a incrementar la población, afectando a la población local, por decirlo de alguna manera, o a las especies locales. El que creo que tú mencionas es el pez león, que ahorita ya es un problema en el Golfo de México. Y de hecho hay artículos de genética de poblaciones en el pez león. Es un pez asiático muy popular en acuarismo. En Estados Unidos Ah, principalmente es un pez espinoso de rayas blanco y negra. Entonces, en este estudio de genética de poblaciones que se hizo ya como por el 2015, se menciona que hubo 3 o 4 puntos de liberación más o menos simultáneos. Uno fue en Cuba, el otro fue en Florida y el otro fue en Veracruz. Entonces lo que pasó es que cada una de estas liberaciones tenía una variedad distinta de peces. Por ejemplo, los que estaban en Florida pudiera haber sido de hecho no era variedad, una especie un poco más cara y más vistosa, y posiblemente los de Cuba y México unas especies un poquito más modestas. Entonces lo que pasó es que cuando estas especies se fueron incrementando en su rango, eventualmente se hibridizaron una con otra. Entonces ya cuando hablamos de esta especie que tú mencionas, se le llama como híbrido. No me acuerdo ahorita el nombre científico de la ujú. especie, pero tú vas a encontrar, por ejemplo, el género y luego la especie, una X y otro nombre, porque es ahí donde ya se están mencionando las hibridizaciones. Obviamente, Ok, ok. hace que entró esa curiosidad. Ujú. Porque, o sea, ¿eso lo llegan a hacer las personas normal o sí lo llegan también a hacer biólogos en tratar de meter otras especies en otros lugares? Eso usualmente lo hacen las personas particulares que dicen, ah, ya no puedo cuidar de mi pez y van y lo avientan.
Uno de los ejemplos más claros que tenemos en aguas dulces, por ejemplo, es la tortuga de orejas rojas, que a veces Ah, sí. crece mucho y van y los liberan ahí en algún arroyito cerca. Y de hecho esa tortuga de orejas rojas es nativa de la zona central de Estados Unidos, el Mississippi, todas esas zonas. Y pues ya las tenemos en todo México y hasta Europa. Otra de las especies también comunes que se ha hecho eso es la carpa, en sus dos variedades, tanto como koi, como también en pez, pez dorado. Los dos son la misma especie, distinta variedad. Entonces la gente las libera y ya tenemos también carpas en casi todas las cuencas de México e incluso también en la zona costera de Texas, porque aguantan bastante bien la salinidad. El peligro de la carpa, por ejemplo, es que en una zona grande, como pudiera ser un río o alguna represa, pueden llegar a crecer casi 1 metro de longitud, entonces sí se vuelven un tanto voraces. Completamente Entonces, la... habla. Tú habla. Sí, es que he estado viendo algunos de los documentos que tiene aquí el eh, Milton, y veo que hablan mucho de, pues sí, de los pesticidas, los hidrocarburos, de todo de metales que hacen en los ríos, ¿no? O en la Sí, zona madre. perdón. También me ando recuperando aquí de una tos. Ay, madre, Este, todos se enferman. No, qué ya sé. débiles son los hombres. Ah, no es cierto. Sí, cuando yo estaba en la licenciatura, porque de hecho varios de los artículos que tengo ahí publicados en ResearchGate son desde que yo estaba terminando mi carrera de licenciatura de biología. Desde que estaba en la licenciatura, a mí me interesaban mucho los temas de bioremediación, contaminación y demás. Entonces yo estaba terco de que quería investigar algo donde a producto de gallina le metiera análisis de contaminación. Entonces ahí conocí a mi asesor de licenciatura, el doctor Antonio Leija Tristán, y me dice, mira, yo hago investigaciones en la zona costera de Tamaulipas, vamos, y pues ahí empezamos a colectar sedimentos también, y los sedimentos los mandamos a la Facultad de Químicas, y ahí pedimos que analizaran precisamente hidrocarburos, metales pesados, no, pero los metales pesados los enviamos a agronomía. En química fueron hidrocarburos, pesticidas, creo que nada más. Y en la Facultad de Agronomía, con el doctor Humberto Rodríguez, que fue parte de mi comité de maestría, con él analizamos presencia de metales pesados. Y precisamente, bueno, los factores que influenciaron en ese momento para esa investigación específica fueron por un lado la disponibilidad económica que teníamos para pagar por análisis químicos Claro. y por otro lado también intentamos tomar en cuenta la literatura científica que teníamos disponible en ese momento, allá por el 2010, de cuáles eran los contaminantes que estaban siendo más problemáticos en la zona norte del Golfo de México. Y uno de ellos precisamente eran los hidrocarburos, que además de porque esta zona norte del Golfo de México, que ya ahí puede estar expandiendo hasta Estados Unidos, es por las actividades petroquímicas, también en el caso específico de la Laguna Madre, es por todos los lancheros y por el mantenimiento que se les hace a las lanchas ahí en la costa y que usualmente no hay una medida preventiva para evitar que exista algún derrame, ya sea de petróleo o de algún otro tipo de hidrocarburo. Hablando de contaminación, Milton, ¿qué tan es cierto es que los motores de las lanchas pueden llegar a desplazar a ciertos animales, animales marítimos, en este caso? Bastante, bastante cierto. Obviamente también va a depender de qué especie estamos hablando, el tipo de desplazamiento que vamos a tener. Por ejemplo, en Florida, si mal no recuerdo, había algunas poblaciones de manatí. Entonces, estas empezaron a ser desplazadas porque estaban lastimando a los manatíes. O sea, físicamente estaban golpeando a los manatíes y les estaban dañando la espalda. Y también este tipo de fenómenos se ha visto en cetáceos,
creo que en orcas, no estoy seguro si en algún otro tipo de delfín, porque la orca de hecho es un delfín. No sé si en algún otro tipo de delfín también, y creo que en ballenas también ya se han visto ballenas lastimadas por los motores de embarcaciones grandes. En las zonas costeras, como la Laguna Madre de Tamaulipas o la Laguna Madre de Texas, no sé hasta qué punto el sonido de los barcos o de las embarcaciones pesqueras de pequeña escala pudieran afectar. Lo que pudiera representar un peligro más inmediato, en mi opinión, serían los derrames o microderrames de hidrocarburos por parte de los motores.